Del equipo que nos grabe, déjeme dar la bienvenida a mi compañero, a mi amigo, al queridísimo escritor y periodista Ricardo Sevilla, para comenzar con este tema. Querido Ricardo, te saludo con mucho gusto. Y bueno, pues tú estabas aquí compartiendo la mañanera con tu servidor, la estabas escuchando, la estabas viendo, y te diste cuenta cómo es que el presidente pone al final de la misma una canción que me gusta mucho de Silvio Rodríguez, La Pequeña Serenata Diurna, para hablar de cómo es que, pues a pesar de las críticas, a pesar de cómo han enfrentado de forma terrible los medios de comunicación a su gobierno, cómo lo han mancillado, cómo lo han difamado, él ni su gobierno han reprimido de ninguna forma, se ha permitido la libertad de expresión aunque sean calumnias, como esta circunstancia horrenda que publican en primera plana hoy en el Universal, en la que ponen al presidente López Obrador al muy bajo nivel de Benjamín Netanyahu, quien hoy encabeza a nombre del Estado de Israel un genocidio en la Franja de Gaza, que ha cobrado la vida de más de 40,000 personas, de entre los que se hablan de entre 15,000 y 20,000 niños. Aquí le explicaba yo al público consentidor de Sin Censura que mientras el Estado de Israel abiertamente está determinando las muertes de estos niños y de los civiles en lo general, en México está acusando el periódico El Universal que esto es a culpa del gobierno del presidente López Obrador. Lo deja muy claro en este sexenio, cuando pues evidentemente, y lo digo con mucho pesar, con mucho dolor, esos niños han muerto debido a la inseguridad, debido a la violencia, pero no porque lo haya determinado López Obrador o su gobierno. Te saludo con gusto, te abrazo. ¿Cómo estás, querido Ricardo? Abrazo recibido y plenamente correspondido, querido Toño, público memorioso. En efecto, una conferencia mañanera breve, concisa y sumamente penetrante. El presidente López Obrador lleva a cabo una acción que me pareció memorable dentro de todo lo que ha hecho en el sexenio en términos literarios. Ahorita lo vamos a comentar porque es de la mayor relevancia desde mi punto de vista. Evidentemente, como dice la frase hecha, en los detalles está la diferencia y el presidente López Obrador sabe perfectamente lo que está haciendo. Está llevando a cabo una renovación, una transformación cultural, educativa, y ha dado un paso muy interesante. Estoy muy bien, querido Toño, quería responder a eso, pero también quería responder a esto que comentas. El presidente López Obrador también dice que su amigo es Eli Ortiz. Lo dice el presidente porque es un hombre de Estado, porque es un hombre de hechuras políticas. Sin embargo, Eli Ortiz está muy lejos de ser amigo incluso de la mujer que duerme a su lado. Lo digo de esa manera porque Eli Ortiz no es un hombre que tenga amigos, nunca los ha tenido socios, ha tenido subalternos. Uno de sus amigos ha sido Enrique Graue en su momento, ahora es Leonardo Lomelí, con los cuales ha hecho negocios millonarios. Acuérdese usted que el Universal es la imprenta que, valga la redundancia, imprime o lleva a cabo el tiraje de la Gaceta UNAM, una Gaceta UNAM que por cierto ahorita está circulando, terrible, que da a conocer ahí una serie de proyectos que supuestamente va a desarrollar el rector Lomelí. Y bueno, puras mentiras, ya la iremos desmenuzando en su momento, pero esto que hace el presidente López Obrador es darle una bofetada con guante blanco. Están cundiendo las mentiras. Ya no solamente se trata de las sospechosas notas supuestamente informativas que hay en todas las redes sociales, particularmente en Facebook, particularmente en X, antes Twitter, sino ahora en estos medios de comunicación. Y uno se pregunta, Toño, estas fuentes nunca las corroboran, nunca las corroboraron. ¿Qué está sucediendo? Porque hasta hace no mucho tiempo, cuando tú y cuando tu servidor trabajábamos en esos medios de comunicación corporativos, por lo menos desde nuestra trinchera, nos esforzábamos de verificar la información, de que nuestras fuentes fueran fidedignas, pero hoy parece absolutamente lo contrario. Ya nadie le piden que haya rigor periodístico, que estas fuentes sean verificables, que haya testimonios realmente sustanciosos. Ya no parece importar eso en el periodismo. Y por eso el presidente López Obrador, Toño,
lleva a cabo una defensa muy interesante del periodismo decimonónico. El presidente López Obrador, yo estoy muy contento, he de decirlo, porque me ha tocado vivir, lo voy a decir con todas sus letras, me ha tocado vivir este sexenio. Yo no sé si en los sexenios venideros vaya yo a estar vivo, vaya a estar mi corazón latiendo, ojalá que así fuera, pero... Yo espero que sí, perdón que te interrumpa, pero yo espero que sí, pues claro que sí, hombre. Pues quién sabe, mi querido Toño, es que la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, diría por ahí también una célebre pieza musical. Pero mira, este recorrido que hace el presidente López Obrador, que va de los periodistas liberales, auténticamente liberales, se estaciona hoy particularmente, y me da mucho gusto, en la figura de Octavio Paz. Hoy el presidente López Obrador lee y comenta el poema Canción Mexicana de Octavio Paz. Y déjeme decirle algunas cosas. En toda la historia reciente de este país, nunca habíamos tenido un presidente que tuviera tanto comercio intelectual con la historia y con la literatura de este país, del país que gobierna. Nunca. Se lo digo en serio, nunca. Y aquí usted puede callarme la boca y decirme, no, Ricardo, pues Peña Nieto, o Ricardo Calderón, o Fox era un lector asaz, o Ernesto Zedillo, Carlos Salinas de Gortari, Miguel de la Madrid. Podemos irnos a la historia reciente y no vamos a encontrar. López Obrador es uno de los personajes más letrados que haya pisado nunca en la presidencia de la República. Y me gusta que el presidente, por un momento, Toño, haya decidido arrebatar la imagen de Octavio Paz de las garras interpretativas y tergiversadoras de Enrique Krause y de sus empleados, que ellos, usted lo sabe, se sienten los herederos tocados por Dios de Octavio Paz. Y es que el poema, este poema, Toño, en particular, Canción Mexicana de Octavio Paz, es una intensa e interesante reflexión sobre la historia de México a través de las generaciones de una familia, la familia de Octavio Paz, que si usted no lo sabía, la familia de Octavio Paz estuvo constituida por auténticos personajes liberales, por auténticos revolucionarios. Estoy hablando de Irineo Paz, por ejemplo, que era el abuelo de Octavio Paz y que tuvo comercio intelectual con las grandes figuras del momento, con los grandes liberales. Estoy hablando de Octavio Paz Solórzano Hoguera, que fue el padre de Octavio Paz y que era un devoto seguidor de Zapata, trabajó con Zapata. En fin, el poema que el presidente López Obrador lee hoy es interesantísimo porque evoca los recuerdos precisamente del abuelo Irineo y de su padre Octavio Paz Solórzano, quienes le hablaban a Octavio sobre los personajes y eventos claves de la historia mexicana, mientras Irineo tomaba café y Octavio Paz Solórzano alcohol. Información que es muy importante. ¿Por qué? Porque Octavio dice en todo momento en este poema que el mantel olía a pólvora mientras se desarrollaban estas charlas. Y la imagen recurrente del mantel oliendo a pólvora, Toño, sugiere que la historia de México está marcada o ha estado marcada por la violencia, por los conflictos, y es importante poner atención en los nombres que baraja Octavio Paz. Menciona a Benito Juárez, a Porfirio Díaz, a Emiliano Zapata, a Villa, a Soto y Gama, a los Flores Magón, personajes y personalidades de la política y del periodismo que representan diferentes momentos y facciones de la historia mexicana, especialmente, Toño, y eso hay que subrayarlo, de la Reforma y de la Revolución. Y al presidente López Obrador le llama mucho la atención que al final del poema, Octavio Paz se pregunta, ¿y yo? ¿De quién podría hablar? Y caramba, llama la atención más porque Paz decide quedarse callado. Dice, ¿y yo? Me quedo callado, reflexionando sobre quién podría hablar de la historia actual de México. Esta pregunta abierta, Toño, sugiere, desde mi punto de vista, desde luego, que no hay personajes potentes ni pujantes que representen la historia moderna
o por lo menos el periodo en el que Octavio Paz vivió. Y me parece muy relevante que el presidente López Obrador haya decidido, insisto, rescatar de las garras del dueño de Letras Libres, que extraña los apapachos, al poeta de Mixcoac. Me parece un buen ejercicio porque Canción Mexicana es un poema conciso y poderoso que captura la esencia de la historia mexicana a través de una perspectiva personal. Desafortunadamente, este tipo de poemas del primer Octavio Paz se conocen poco, y se conocen poco gracias a que Krause, Aguilar Camín, Nexos, Letras Libres, todos estos disque prosélitos de Paz, pues lo han echado a perder. Olvidémonos por un momento de aquel Octavio Paz viejo, ajado, desbrujulado, que se reunía con personajes abyectos, porque lo hizo, no se puede negar, como Carlos Salinas de Gortari, como Ernesto Zedillo, como Emilio el Tigre Azcárraga. Pero pensemos en el primer Octavio Paz, en el joven Octavio Paz del poema No Pasarán. Vaya que es un poemazo, No Pasarán. En esta Canción Mexicana de la que hoy habló el presidente López Obrador y que dijo, me encanta. Sí, porque en este poema Octavio Paz utiliza ya no recursos retóricos alambicados, sino utiliza un lenguaje sencillo, evocador, para crear una imagen vívida de los recuerdos familiares, y la conexión con la historia nacional pues penetra inmediatamente en el lector. A mí me parece una cruzada muy importante del presidente López Obrador, porque insisto, Toño, yo no sé si en los presidentes, las presidentas que vengan a continuación después de López Obrador vayan a tener esta formación, esta pasión por la historia, esta pasión por el periodismo, esta pasión por la información periodística e histórica. Entonces, a mí me parece que hace muy bien el presidente López Obrador en meterse deliberadamente a la cocina donde yace la efigie del tótem Octavio Paz, donde la tiene secuestrada Enrique Krause, y decir, a ver, venga esta Canción Mexicana, que es un poema memorable y significativo, y tú no entiendes un cacahuate porque lo has tenido secuestrado. Aquí yo lo veo de esta manera. Mira, Toño, Paz en ese poema demuestra que la historia y la poesía se dan de la mano, van de la mano, y si no fuera por Krause y sus secuaces, hasta hoy ese poema, la Canción Mexicana, seguiría resonando en la memoria del lector, y más aún, creo yo, en la memoria colectiva. Yo le aplaudo esa parte al presidente López Obrador, porque va revelando otra faceta de Octavio Paz, y así ha hecho con muchos personajes dentro de la historia. E insisto, yo ya siento la nostalgia, Toño, todavía está ahí el presidente, pero ya siento esa nostalgia, porque por lo menos tu servidor ha sentido esa conexión. Cuando va mencionando un autor y otro autor, una autora, otra autora, un cuento, una novela, un ensayo, un poema, un pasaje histórico, yo me siento muy contento y siento esa empatía. Nunca en los casi 50 años que tengo de vida había yo encontrado una empatía semejante con un presidente. La verdad es que yo siempre fui reacio a los presidentes, pero este presidente, lo voy a decir con todas sus letras, así que grábeme, don David, me tiene plenamente identificado. Sí me representa. Qué bueno que lo puedas decir así abiertamente, sin ningún tipo de tapujos, porque fíjate, todavía existen personajes como Carlos Loret de Mola, como Víctor Trujillo, que abiertamente aseguran, según ellos, que son muy imparciales, que son periodistas, o son pseudo periodistas en todo caso, y que pues ellos no le van a ningún partido y no sé qué, cuando pues es más que evidente para dónde se motivan en este momento de definiciones. Son los que hasta ahora, por mucho que sean exhibidos, pues no se han quitado la máscara como el resto, querido Ricardo. Y te iba a decir,